Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de la situación de SUNEDU, de la llamada reforma y contrarreforma universitaria, y para eso estamos con Gerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien damos la bienvenida, agradeciendo por supuesto su participación en Al Vuelo. Rectora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Raúl? Qué gusto saludarte y verte después de mucho tiempo. Ya te estaba extrañando, no te veía sino más en la prensa nacional. Lo mismo digo, es un gusto poder conversar con usted. ¿A usted qué le ha parecido todo este movimiento que se origina cuando el Tribunal Constitucional declara que no es inconstitucional la norma que permite que representantes de las universidades se integren a la SUNEDU? Mira, primero un hecho trascendental e importante para la universidad pública porque está recuperando lo que siempre se ha dicho, la dignidad de una universidad pública. Uh-huh. Recuerda que nosotros nos ceñimos a la Constitución Política del Estado, al artículo 18. Y hay algo muy importante que muchos no quieren entender. Cuando se da la ley 3220, en el artículo 8, indican de que las universidades tienen que ceñirse al artículo 18 de la Constitución Política. Sin embargo, ocurre que pasa el tiempo y se va perdiendo la autonomía universitaria, y con mayor fuerza a raíz del 2018, ¿no? En que incluso hasta Minedu nos exigía que las universidades nos adecuemos al ROC del Ministerio de Educación. Uh-huh. Entonces, esto es para nosotros recuperar lo que la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, la libertad para hacer las cosas bien también. Pero ¿alguien ha coactado la libertad de pensamiento y la libertad de crítica en San Marcos? Es decir, en San Marcos no se puede pensar como antes y no se puede criticar como antes. Usted es muy crítica del gobierno y de la reforma universitaria y no veo a nadie que se lo haya impedido hacer. No. A ver, yo te voy a decir lo que he tenido, ¿no? En este tiempo yo he tenido, sí, hasta me han mandado documentos hasta para destituirme por mis opiniones. Entonces, sí, San Marcos tiene la libertad. Entonces, ¿cómo es que me amenazaba Minedu y SUNEDU a destituirme? Pese a que yo no fui elegida por estas dos instituciones, yo he sido elegida por el voto universal de los alumnos y los docentes universitarios, ¿no? Sí. Y así también, en cuanto a la estructura de lo que es el contenido de las maestrías, de las escuelas, ya no se podía crear ninguna escuela si no pasaban por SUNEDU, ¿no? Y yo creo que esa forma de ver las cosas cuando hoy día todo es tan rápido, todo es tan cambiante, como que no nos permitía hacer un trabajo acelerado, porque el tiempo nos gana a nosotros, ¿no? Ahora, digamos, vamos por partes. En primer lugar, me ha llamado la atención su posición crítica frente a SUNEDU si tomamos en cuenta que San Marcos es una de las universidades licenciadas. Es decir, San Marcos ha pasado, digamos, los requisitos de licenciamiento de la SUNEDU y es una universidad que tiene su licenciamiento y que va a seguir funcionando sin ningún problema, como ocurre con la gran mayoría de las universidades públicas. ¿Por qué, digamos, ser crítica con el proceso de licenciamiento desde una universidad que cumplió con el licenciamiento? A ver, yo te voy a hablar así. Yo creo que SUNEDU ha hecho cosas buenas, tampoco no todo es malo, no todo es perverso, pero creo que es importante que SUNEDU tiene que mantener lo que dice cuando se crea el artículo 12, dice que SUNEDU es un organismo público técnico especializado. Sin embargo, SUNEDU desvirtuó este fin por el que fue creado, incluso hasta meterse en las elecciones de los rectores, ¿no? Si SUNEDU no te aprobaba, tú no tenías firma como rector. Y además, hemos visto una serie de cosas, yo te digo porque yo asumí el rectorado y me encontré con multas, con sanciones, porque la ley no tiene efecto retroactivo. Los docentes que entramos en 1985, el 90, el 95, no estábamos sujetas a la ley 3220, porque cuando se dan sus promociones, nadie te exigía que tengas el doctorado, simplemente tu maestría. Sí. SUNEDU pedía, degrade a los profesores. El que no tiene doctorado, baje asociado. Y el que no tiene maestría y está estudiando su maestría, baje auxiliar. Pero eso no era todo, ¿no? Sino que descuéntele lo que se le ha pagado indebidamente. Eso, y también muchas sanciones, cierre de las universidades públicas. Y esto es muy importante aclarar. Universidades públicas. ¿De dónde nacen las universidades públicas? ¿Cómo se generan?
con recursos del Estado. Entonces, Sí. si tú eres Estado, ¿cómo es que SUNEDU puede cerrarte pues a una universidad pública en lugar de acompañarle en su licenciamiento y decirle mejoren esto? Porque los chicos no pueden perder tiempo ni espacio y adecúen su calidad en la educación de la mejor manera, pero esto no se dio, pues, ¿no? Ahora, vamos por partes en las cosas que está diciendo. En primer lugar, yo quería preguntarle, ¿no ha servido para mejorar la calidad universitaria esta reforma que incluye la incorporación de SUNEDU como ente regulador de las universidades y que exigía unas condiciones mínimas de calidad, como por ejemplo que los profesores tuvieran doctorados? ¿No ha servido para elevar la calidad de la educación superior en el Perú? Yo no critico eso, por si acaso. Yo estoy de Ajá, acuerdo que se tiene que, por su rol, ellos tienen que controlar la calidad. Yo estoy sí, de acuerdo, totalmente. Y no voy a decir SUNEDU desaparezca. Yo no estoy de acuerdo que SUNEDU desaparezca. SUNEDU tiene que seguir existiendo, tiene que controlar la calidad. Esa es una realidad que todos nosotros exigimos calidad, ¿no? Pero también tiene que ver qué cosas buenas se hacen y qué cosas no se deben hacer. La intromisión de SUNEDU en muchas universidades ha sido muy dura, ¿no? Entonces ahora se dice, bueno, pues se va a perder la calidad. Y digo, ¿por qué se va a perder la calidad si SUNEDU va a seguir existiendo o no va a seguir existiendo? va a SUNEDU seguir va a seguir existiendo, existiendo. pero en otras condiciones. No va a seguir siendo un ente de fiscalización o de regulación independiente, tomando en cuenta que ahora va a tener No, representantes de las propias, porque va a tener representantes de las propias universidades que van con intereses de las propias universidades. Esto se ha a repetido ver, además como argumento, que es reproducir el modelo de la Asamblea Nacional de Rectores, un modelo que fracasó en su tiempo. bueno, Raúl, parece que tú no has leído la ley. La ley 3220 en el artículo 17 dice que SUNEDU está compuesta por dos docentes de universidades públicas, una de privada, un miembro de CONCITEC y dos renombrados. Ujú. Y además el presidente de SUNEDU, no hay que olvidarse, ha sido pues el señor Segarra, que ha sido rector de la Universidad Cayetano Heredia, miembro de la Asamblea Nacional de Rectores, docente de la Cayetano Heredia. Oiga, ¿acaso ahí no ha habido conflicto de intereses? Y también cuando los presidentes, tanto de la Pacífico, Católica, Cayetano Heredia, han asumido, ¿no ha habido conflicto de intereses? Yo creo que no es así. ¿En qué cambia la composición? La composición no está cambiando en el fondo, sino en la forma. Uh-huh. La composición sigue siendo los dos miembros docentes universitarios con la nueva ley, ¿no? Y claro, la diferencia está que estos docentes universitarios ahora son elegidos por los rectores. Un Sí. miembro de la universidad pública que tiene que ser elegida por los rectores de universidad, no, de la privada, ¿no? Un miembro de CONCITEC es el ejecutivo, un miembro de CINEAS es ejecutivo, un miembro del Ministerio de Educación es ejecutivo, un miembro de la Junta de los Colegios Profesionales, ¿no? O sea, ¿a usted Entonces, no le parece que se produce de ninguna manera un conflicto de intereses? no, definitivamente, porque si no estos años ha debido haber un conflicto de intereses tan fuertes porque ellos han sido docentes de universidades privadas y el representante de SUNEDU, el presidente, ha sido también representante de universidad privada. Y entonces, ¿por qué Entonces ahí, cuatro universidades privadas y 40 universidades públicas publican manifiestos en contra de lo que se acaba de hacer? claro, ¿cómo no van a decir el manifiesto las universidades privadas si está Pacífico, que ha sido Bueno, son un cuatro universidades presidente? privadas, No, por eso te hablo, mira. pero le repito, son 40 universidades públicas, No, 40 universidades públicas. a ver, no son 40 porque, claro, eso es lo que dice, pero en realidad son 22 comisiones Bueno, organizadoras, 22 comisiones organizadoras que no han tenido voto universal, que no tienen cogobierno, ¿no? Porque a ellos les elige el Ministerio de Educación como rectores encargados, ¿no? Pero ellos no, ellos ponen sus vicerrectores, ponen sus decanos y no tienen un estatuto, pues, ¿no? Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, yo creo que hay que ser claros también, indicar qué universidades están, ¿no? Y de las 40, yo tengo ahí incluso la carta que varios sí. rectores de universidades públicas le han mandado a NUAP una carta indicando que no pueden seguir utilizando su nombre, ¿no? ¿Así esa carta la tiene usted consigo? Claro, sí, la tengo, te puedo enviar por correo.
Sí, yo se lo agradecería porque, bueno, me llama la atención lo que dice. No tanto como me llama la atención que la Universidad San Marcos, que es símbolo de excelencia, tenga una posición distinta a la que tienen estas cuatro universidades privadas, algunas de las más importantes de Lima, específicamente, y estas 40 universidades públicas. Ahora, ¿cuántas universidades públicas perdieron su licenciamiento con SUNEDU? Dos, que era la más preocupante, que era la Universidad de La Lambayeque, Pedro Ruiz Gallo Sí. la única, ¿no? Y O sea que que no es verdad que hayan sido muchísimas universidades públicas las que no, no, perdieron no, el no, no, licenciamiento no, con no, SUNEDU. Ha no, no, sido no. básicamente un problema de las universidades privadas, universidades manifiestamente Claro, malas. claro, pero yo no estoy defendiendo a las universidades privadas, porque al final yo no defiendo a las universidades de Tecnocor ni de Cartón, ¿no? Yo no defiendo esto. Yo creo que hay que diferenciar, porque la universidad pública está hecha para la gente del pueblo, ¿no? Donde gente que no puede acceder a pagar una pensión. Entonces, ¿por qué cerraron Pedro Ruiz Gallo? La Eso, pregunta es, ¿dónde están esos alumnos que no estudiaron 3 años? ¿Dónde se encuentran esos jóvenes? Pero sí le han aperturado filiales a universidades privadas en Chiclayo, que ya se han vuelto el bolsón, ¿no? De estas bueno, en universidades. todo caso deben haber cumplido esos requisitos tan complejos de los que usted nos ha hablado hace un momento, porque nos ha explicado que estos Claro, pasos ¿no? ya no se dan Pero también, rápidamente, que toman tiempo y son muy difíciles. claro, ¿no? Pero hay que hacer una evaluación integral, completa, cómo es que se da el licenciamiento, cómo es que se da los beneficios también para que la gente del pueblo pueda acceder a una educación de calidad en universidades públicas. No todos Claro, que ese es tenemos. el problema, pues. El problema es que, a ver, digamos, esto que ha ocurrido en nuestro país desde la anterior ley universitaria, que me parece que es de 1998, fue en la práctica una estafa. Usted lo sabe perfectamente. Universidades que daban títulos profesionales que no tenían competitividad dentro del mercado. Y era todavía más peligroso que la mera competitividad dentro del mercado. ¿Por qué? Porque un médico licenciado por esas universidades, titulado por esas universidades, podía matar a sus pacientes. Era un mal médico, no era un médico que estaba bien formado. Un ingeniero que construía un puente podía matar personas porque el puente se podía venir abajo. Entonces, claro, es de eso de lo que estamos hablando también. Y San Marcos Claro, nunca ha tenido esos problemas porque San Marcos es sinónimo de excelencia en la educación en nuestro país. claro. Y aún en la crisis más grande, porque recuerden también que en esto de la autonomía universitaria, nosotros aún generando recursos no podemos gastar, porque estábamos condicionadas al dinero, ¿no? Y para que tengas una idea, en el año 2022, a nosotros el Ministerio de Educación no nos asignó la partida para conectividad, no solamente a San Marcos, a varias universidades públicas. Sí, ¿Qué hubiera pasado si nosotros no teníamos recursos directamente recaudados? ¿Qué pasaba con los alumnos? Se quedaban sin claro, pero estudiar. esa es otra discusión, ¿no? No, por eso pues, pero también es un EDU que controla la calidad, ¿acaso no tendría que supervisar que esto se cumpla? Ojo, Claro, entonces pero la educación es integral, esos varios son errores que se pueden, componentes. esos son errores que se pueden ir corrigiendo. Por ejemplo, saliendo a la prensa para denunciarlos. No sé si No, se ha está cortado bien, la comunicación. pero ¿cuándo puedes denunciar tú cuando ellos tienen toda la prensa? Pues, No, ¿no? no, Porque, aquí, ojo, bienvenido. eso también Bienvenido. hay que Usted está ver, aquí ahora en la ¿no? prensa, usted está en la No, prensa. yo estoy así, no, pero yo te digo en los periódicos porque a San Marcos todos los días le dan prensa, todos los días, una campaña gratuita. Como tú dices, San Marcos es sinónimo de calidad. Y en estos años que se dice que ha mejorado la calidad de investigación, no ha sido solo por SUNEDU, ha sido por el esfuerzo que ponen los profesores para mantenerse en el nivel o ir recategorizándose en los niveles superiores, porque San Marcos tiene 4 millones de soles para investigación desde 1995 a la fecha. Entonces, si mis recursos no me dan, ¿cómo es que nosotros mantenemos la calidad? Con el esfuerzo de todos los docentes que día a día ponen Sí. todo de sí, ¿no? Entonces, no es solamente, y se habla también de la calidad en cuanto a la educación pública gratuita. San Marcos tiene 55% de recursos de tesoro y 45% que lo pone la misma universidad con recursos directamente recaudados. Ujú, Entonces, si San Marcos no trabajaría bajo ese esquema, tampoco podría tener la calidad que tiene. ujú, de acuerdo, de acuerdo. Eh,
Eri Ramón, rectora de la Universidad San Marcos, muchísimas gracias por su participación en el vuelo, dejando muy claras sus posiciones. Sí, muchas gracias, Raúl, y un abrazo a la distancia. Feliz año, que Dios nos bendiga y que la paz social vuelva a San Marcos, y que creo que es muy importante que se trabaje en función de una educación del pueblo para los jóvenes de hoy y del mañana, que eso es lo que estamos buscando ahora, con esta educación de calidad. Feliz año, que esté muy bien. Hasta Feliz año. pronto. De todas maneras, hasta pronto.